Muy buenos días a todos y a todas que se están uniendo con nosotros desde el continente de Latinoamérica y el Caribe, y muy buenas tardes a todas y a todos que se están uniendo con nosotros desde Europa. Mi nombre es Victoria y soy una de las dos coordinadoras regionales de Euraccess Latinoamérica y el Caribe con sede en Bogotá, Colombia. Nuestro webinario hoy se enfocará en la investigación postdoctoral en Europa o en América Latina y el Caribe, mediante las becas postdoctorales de Marie Skłodowska-Curie. Este webinario es dirigido a investigadores e investigadoras con sede en Latinoamérica y el Caribe que desean postularse en una institución anfitriona en Europa y están considerando escribir una propuesta, pero también para aquellos que están en Europa y están pensando en una institución de acogida aquí en Latinoamérica y el Caribe. La duración del webinario será 1 hora y 15 minutos y, como siempre, la vamos a grabar y vamos a pasar las diapositivas y también la grabación a ustedes en un correo de seguimiento en 2 días. Por favor, las preguntas ya saben que pueden poner en la parte del GoToWebinar que se llama Questions o preguntas para que las podamos responder al final de todas las presentaciones. Aquí tenemos el contenido del webinario de hoy. Vamos a empezar con una breve introducción de Euraccess y sobre todo el apoyo que ofrece Euraccess Latinoamérica y el Caribe para la comunidad de investigadores aquí en la región. Luego continuaremos con la presentación más importante de hoy, que será por parte de nuestra amiga, compañera, que es un punto de contacto de Marie Skłodowska-Curie experta, que se está uniendo con nosotros de España, Cristina Gómez. Y luego continuaremos con 2 testimonios de 2 investigadoras que nos van a compartir su experiencia acerca de las becas postdoctorales de Marie Curie. Vamos a escuchar de Hanna Müller-Esparza, que nos compartirá su experiencia de beca postdoctoral europea, porque ella se mudó del continente a Europa. Y luego escucharemos también la experiencia de Julia Sulber, que es una investigadora que ganó la beca postdoctoral global y vino de Europa a México en este caso. Y al final, unos 15 minutos, 20 minutos, ya veremos cuánto tiempo nos queda. Al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Bueno, empezando entonces el webinario de hoy con una breve introducción de Euraccess. Para aquellos que todavía no conocen la iniciativa Euraccess, es una iniciativa lanzada y financiada por la Comisión Europea que desde hace 18 años. Euraccess está presente tanto en Europa como fuera de Europa. En Europa tenemos 42 países europeos que forman parte de la red de Euraccess de Europa, y fuera de Europa, Euraccess contiene 9 nodos globales, incluyendo Latinoamérica y el Caribe. Nuestro público meta son investigadores, investigadoras, instituciones de investigación y emprendedores e industria. Lo que hace Euraccess es facilitar la movilidad y desarrollo profesional, ofreciendo información y servicios de ayuda. Lo que es importante decirlos es que Euraccess no es un programa de financiamiento. Nosotros no les vamos a dar un cheque de $10,000, desafortunadamente, pero les vamos a decir dónde y cómo encontrar este financiamiento para sus investigaciones en Europa. Y obviamente toda la información y servicios son completamente gratuitos. Nuestra herramienta principal es nuestra página de web que pueden encontrar en el enlace que ven en la pantalla, en el euraccess.org. En esta parte van a encontrar también una base de datos, vacantes, becas, financiamiento en la parte que se llama Jobs and Funding. Dentro de esta parte pueden buscar por varios criterios de búsqueda, incluyendo fase de carrera, incluyendo los ámbitos de investigación que tenemos todos. También tenemos países europeos
y pueden buscar también por programas financiados por la Comisión Europea. Lo que pueden hacer los investigadores a través de nuestra página de web y nuestros servicios de Euraccess. Pueden cargar su currículum en la página de Euraccess, donde las instituciones de investigación pueden buscar, por ejemplo, por palabras clave, un candidato preferido para sus proyectos. Pueden también buscar instituciones de acogida en la parte que se llama Hosting. También en la página de Euraccess Lab, Euraccess Latinoamérica y el Caribe, pueden descargar nuestras guías y tutoriales que siempre preparamos para ustedes, tanto en el idioma español como portugués. En las siguientes diapositivas les voy a enseñar unas capturas de pantalla dónde y cómo pueden encontrar todo este apoyo. Hay varias formas cómo pueden buscar instituciones de acogida. Una forma es en la página de Euraccess. Tienen que ir la parte que dice Jobs and Funding y luego hacer clic en Search for Hosting. Como pueden ver en la pantalla, aparecen dos opciones. Cuando hacen clic en la segunda opción, Programas Europeos de Investigación, aparecerán también las acciones de Marie Skłodowska-Curie. La otra forma es en nuestra página de Euraccess Latinoamérica y el Caribe, que pueden encontrar expresiones de interés de la parte de las instituciones de acogida en Europa. Y estas instituciones están buscando candidatos perfectos para sus proyectos para que puedan aplicar a una beca postdoctoral de Marie Curie. Y en este enlace pueden encontrar toda la información. También otro apoyo es a través del botón Publicaciones, Publications, en la página de Euraccess Latinoamérica y el Caribe. Ahí van a encontrar nuestras guías, tutoriales para investigadores, pero también para instituciones de investigación. Por ejemplo, cómo presentar una propuesta para las becas individuales de Marie Curie o cómo publicar expresiones de interés en la página de Euraccess. En el momento que ustedes encuentran una beca, un puesto, una vacante, a través de nuestra página de web o otra fuente, van a tener un apoyo, van a poder preguntar a nuestros compañeros en Europa todas las cuestiones de administración, de logística, cuando uno se está trasladando de un país a otro. En este momento, como hemos mencionado, Euraccess Europa cuenta con 42 portales nacionales y cada portal que ven en la pantalla tiene información muy importante, información práctica acerca, por ejemplo, de alojamiento, visas, permiso de trabajo, impuestos, seguridad social, seguro médico, pero también si están viajando con familia, escuelas para los niños o también cursos de idioma local. Toda la información encontrarán dentro de la página Euraccess. Y bueno, con esto me encantaría ahora pasar la palabra a nuestra experta, Cristina Gómez, que nos contará acerca de las becas postdoctorales de Marie Skłodowska-Curie. Muchísimas gracias, Victoria. Voy a darle ya, entiendo que se me ve y se me escucha perfectamente. La pantalla yo creo que ya está compartida, así que sin más dilación vamos a empezar. Muchísimas gracias a Euraccess LAC por toda esta serie de apoyo que presta a todos los investigadores e investigadoras, en este caso concreto dentro de las acciones Marie Curie, que es, o Marie Skłodowska-Curie, que es lo que me compete en este sentido. Como me ha presentado ya Victoria, soy Cristina Gómez, soy punto nacional de contacto y representante de las acciones Marie Skłodowska-Curie en España. Trabajo en la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y para mí es un honor y un placer estar con todos ustedes aquí. Brevemente vamos a repasar los conceptos más importantes de la convocatoria. Digo brevemente porque ya se han hecho seminarios relacionados con la teoría, con los criterios de elegibilidad y con los modos de implementación. Aún así, creo que es importante dedicarle un par de minutos a estos términos generales. Pasaremos a continuación a explicar cómo funcionan los proyectos y cuáles son los criterios de evaluación, cómo se van a evaluar y asesorar
por parte de expertos y expertas estos proyectos que van a pedir todas las personas que están detrás de la pantalla. De la misma manera, daremos algunos consejos generales sobre cómo escribir esa propuesta competitiva que adelanto ya que tiene un total de 10 páginas, así como enlaces útiles donde pueden disponer de mayor documentación y material que consultar. Bueno, como saben, Marie Skłodowska-Curie está ubicado dentro de lo que es el programa marco de financiación que tiene la Comisión Europea denominado Horizonte Europa y que cubre el periodo de 2021 a 2027. Dentro de lo que es el pilar de ciencia excelente, este que está dedicado a fomentar la excelencia científica como base de conocimiento de la sociedad y a hacer de Europa un destino atractivo, consolidando su espacio europeo de investigación, se encuentran ubicadas las acciones Marie Skłodowska-Curie con 6,6 billones de euros para este periodo de proyecto. Gracias a estas acciones en diferentes modalidades, hoy nos centraremos en los proyectos postdoctorales, lo que se va a permitir es una movilidad en una triple dimensión. Van a poder cambiar de país para realizar un proyecto de investigación, por lo tanto, movilidad internacional, movilidad intersectorial, porque se va a premiar y se va a requerir que en los proyectos, en la medida de lo posible, se realice algún tipo de estancia de investigación dentro de una empresa, dentro del tejido productivo de un país, de una fundación, de una administración pública, de un hospital, de una pequeña y mediana empresa, donde el investigador e investigadora podrá adquirir nuevos conocimientos y valorizar mejor sus resultados de investigación. Y también una movilidad interdisciplinar, porque podrá colaborar con compañeros y compañeras de otras disciplinas científicas. Sabemos que cada vez es más importante esa interacción de diferentes agentes y disciplinas para solucionar retos presentes y futuros. Tiene un enfoque abierto el programa. Esto significa que cada persona y cada institución va a poder elegir el área científica a la que remite el proyecto. Marie Skłodowska-Curie va a permitir mejorar la ciencia, avanzar en el conocimiento y mejorar el estado del arte y también adquirir una serie de habilidades transversales que le permitirán al investigador e investigadora adquirir una formación integral y mejorar su empleabilidad. Tendrá, por lo tanto, un impacto a nivel individual por esta mejora de adquisición de conocimientos. Tendrá un impacto para las instituciones que participan en el programa, permitiendo internacionalizar su institución y adquirir talento investigador de cualquier parte del mundo. Y también tiene, por supuesto, un impacto en el propio sistema de I+D+I con la mejora científica. Como decíamos, es un programa que está abierto a todos los ámbitos científicos. Esto significa que no hay restricciones. Se puede solicitar el proyecto, la idea científica que se tenga en mente. Existen 8 paneles de evaluación, digamos, hay que enviar el proyecto, la propuesta, a uno de estos esquemas que tenemos aquí, o bien al área de química, de física, de ciencias sociales, ciencias de la información, ciencias medioambientales, matemáticas, ciencias económicas. Indicar que también las temáticas de fusión y fisión nuclear, dentro de lo que es el programa europeo de Euratom, que financia estos temas, pueden ser elegibles y pueden ser financiables dentro de los proyectos postdoctorales. El programa financia el 100% en base a una modalidad financiera que se llaman costes unitarios. Esto significa que el proyecto, gracias a este proyecto, podrá recibir un salario y también ver cómo se financian todas las actividades de investigación, de formación que son necesarias para las actividades del proyecto. ¿Qué nos ofrece esta convocatoria de proyectos postdoctorales 2022? Bueno, nos ofrece 2 grandes posibilidades. Con un presupuesto de 257 millones de euros y una convocatoria que abrió en el mes de mayo y cerrará en el mes de septiembre, el 14 de septiembre, se van a poder realizar las 2 modalidades que Victoria ya nos ha adelantado. Proyectos postdoctorales europeos que van a permitir realizar un proyecto de investigación de entre 12 a 24 meses en una institución dentro de Europa, o bien proyectos postdoctorales globales que permiten iniciar un proyecto fuera de Europa, lo que se denomina un tercer país, una fase de salida de entre 1 a 2 años y finalizar el proyecto en Europa
un año final de proyecto de investigación. Aquí les he puesto para su información un poquito las fechas que conlleva toda esta convocatoria, desde su apertura hasta su cierre en septiembre de este año, cuándo se evaluarán los proyectos, cuándo se conocerán los resultados, que será en febrero de 2023, se firmarán entonces los acuerdos de subvención, digamos, entre la entidad que recibe el proyecto y la Comisión Europea durante un máximo de 3 meses y se podrán iniciar los proyectos desde marzo de 2023 hasta septiembre de 2024. Se puede retrasar, si es necesario, la incorporación a los proyectos. Brevemente, antes de entrar a lo que son cómo funcionan los proyectos, cómo se evalúan y cómo se tienen que preparar, quería recordar las dos modalidades con ejemplos concretos. ¿Quién puede optar a un proyecto postdoctoral europeo? Bueno, pues esta convocatoria, esta temática, esta submodalidad está abierta a todas las nacionalidades del mundo. Hay que cumplir una regla de movilidad. La persona que pide el proyecto no podrá haber vivido, residido, realizado su actividad investigadora más de 12 meses en los 3 años previos al 14 de septiembre de 2022, que es cuando cierra la convocatoria en el país en el que se pide el proyecto. Hay una restricción a la experiencia investigadora. Este tipo de convocatoria solo la puede pedir personal investigador que ya tenga el título de doctor o que haya defendido su tesis y que no tenga más de 8 años de experiencia investigadora. Existen una serie de excepciones en las que no me voy a detener ahora. Y, como les decía, el proyecto se realiza en una entidad beneficiaria dentro de Europa. Permite este tipo de modalidad realizar estancias cortas de investigación de hasta 8 meses en otra entidad en cualquier parte del mundo si el proyecto así lo requiere. La duración de este tipo de proyectos es de 12 a 24 meses y existe la posibilidad, de nuevo, si tiene cabida dentro del proyecto y si tiene un valor añadido, de ampliar esa duración hasta 6 meses más, realizando una estancia en el sector no académico, en una institución de un sector no académico. ¿Cómo funciona? Bueno, ¿cómo funciona? Vamos a poner un ejemplo concreto que creo que siempre es interesante. Tenemos aquí el caso de una investigadora nacional de Colombia, por ejemplo, que ha estado viviendo en Italia desde hace 3 años y que obtuvo su título de doctora en Colombia en 2016. Se cumpliría la regla de experiencia investigadora, no más de 8 años de experiencia investigadora, y en este caso la persona va a pedir el proyecto para realizarlo en España. Puesto que lleva 3 años viviendo en Italia, lo puede pedir para realizarlo en España. Yo les he dejado ahí una foto de un centro de cognición y lenguaje que está ubicado en la ciudad de San Sebastián, que es mi ciudad natal, donde se desarrollaría el proyecto, en España. En España lo que hay es una entidad beneficiaria, este centro de investigación, junto con la figura de un supervisor o supervisora, que es quien va a apoyar al investigador o investigadora que pide el proyecto con la institución europea. Ese sería el ejemplo, por lo tanto, de un proyecto europeo. El ejemplo de un proyecto global sería este, cumpliendo los requisitos que a continuación les detallo. Consiste en un proyecto que tiene una fase de salida fuera de Europa, en lo que denominamos un tercer país, de entre 12 a 24 meses en una entidad asociada. Y tiene una fase final en Europa, en la entidad que contrata a la persona por la duración total del proyecto, de hasta 12 meses. Está abierto a personal investigador nacional, europeo, de Estados miembros o países asociados, o bien residentes de larga duración. Nos encontramos de nuevo con los mismos criterios de elegibilidad. Investigadores doctores con título de doctor y no más de 8 años de experiencia investigadora. La regla de modalidad aquí, de movilidad aquí, se mide en el país de destino de esa fase de salida. Es decir, la persona no puede haber residido en el tercer país más de 12 meses en los 3 años previos a la fecha de cierre de convocatoria. Son, por lo tanto, proyectos con una duración mayor de entre 2 a 3 años. El ejemplo, lo mismo, sería el caso de un investigador, por ejemplo, de Colombia, que obtuvo su doctorado en Portugal en 2016 y que estuvo trabajando y viviendo en Portugal 5 años. Esa persona cumple el criterio de experiencia investigadora, cumple también el criterio de ser residente de larga duración en Europa, porque se miden 5 años de residencia en Europa, y a nivel de movilidad, lo que se indica en este ejemplo es que lleva viviendo en Bolivia
que es donde va a pedir el proyecto, solo desde enero de 2022, puesto que la convocatoria cierra en septiembre de 2022, cumpliría y no lleva más de 12 meses de los últimos 3 años viviendo en Bolivia, que es donde va a pedir el proyecto. ¿Qué instituciones participan en el proyecto? La Universidad Católica de Bolivia y la Universidad do Minho. Do Minho sería la universidad entidad beneficiaria en Portugal y la entidad asociada en Bolivia sería institución de acogida en la fase de salida. Bueno, entramos ya a lo que son los proyectos y cómo funcionan. Cuando hablamos de un proyecto postdoctoral, no hablamos solo de un proyecto de investigación, y esto es muy importante. Hablamos de un proyecto que va a permitir desarrollar capacidades de investigación, avanzar en el estado del arte, pero también que los investigadores e investigadoras que lo solicitan mejoren sus conocimientos integrales. Se necesita de un intercambio de conocimiento entre el investigador e investigadora, el personal de supervisión en la institución y la propia institución. Por eso esa figura en esta diapositiva de las personas que intervienen, el investigador, el supervisor, la institución de acogida y en el caso en el que aplique una entidad asociada donde se puede realizar una estancia más breve de investigación o, en el caso de un proyecto global, esa fase de salida fuera de Europa. Es imprescindible que haya una aproximación común. Les aseguro que nosotros, que como puntos nacionales de contacto vemos muchísimas propuestas, siempre son exitosas aquellas que tienen colaboración entre todas las partes. Importante el rol que tiene el supervisor en el proyecto, pero sobre todo también el rol que tiene la propia persona que lo pide. Y para ello hay que tener en cuenta las necesidades que tiene el propio proyecto de investigación y también el personal investigador. ¿Cómo nos van a medir el proyecto? ¿Cómo nos lo van a evaluar? Se tiene que presentar un proyecto y tiene dos partes, el aplicativo de la Comisión Europea. La parte más administrativa, que se rellena online, donde se solicitan una serie de datos administrativos de la persona que pide el proyecto, etcétera, etcétera, para saber si se cumplen los criterios de elegibilidad. Y también una parte técnica, que es en la que yo me voy a centrar, que es esa parte B, que nombramos nosotros parte B, donde está el formulario científico-técnico, con dos secciones, la parte B1, que tiene 10 páginas, donde se explicarán los conceptos de excelencia, impacto e implementación, que es en lo que yo me voy a centrar ahora, y la parte B2, donde están los datos del investigador e investigadora, información también sobre las instituciones que participan y sus capacidades, y todo lo relacionado con la gestión de aspectos éticos del programa, si los tuviera, del proyecto, y datos relacionados con seguridad. También se incluye en esta parte B2, si aplica, no siempre aplica, una carta de compromiso de la institución donde se desarrolla, por ejemplo, la fase de salida en un proyecto global o de una estancia de investigación en una empresa o en una institución del tejido productivo nacional como fase, digamos, de estancia de investigación final. Esos 6 meses adicionales a los que yo hacía mención al principio. Bueno, ¿cuáles son los criterios de evaluación? ¿Cómo se van a evaluar las propuestas que se envían? En base a los criterios de evaluación, impacto, implementación. Aquí tienen el peso de cada uno de ellos. 50% excelencia, 30% impacto y 20% implementación. Así se miden la mayoría de los proyectos de Horizonte Europa. Estos son, digamos, dentro de cada uno de los apartados, los subcriterios que nos vamos a encontrar. No puedo, por falta de tiempo, entrar a detallar cada uno de ellos, pero sí que creo relevante entrar en cada una de las categorías para indicarles cómo es ese contenido de esas 10 páginas y cómo hay que entrar al detalle, y esto es muy importante y esto seguro que nos lo dicen mucho mejor las personas que han sido beneficiarias de los proyectos, al detalle y cómo se escribe la propuesta. Bueno, dentro del ámbito de excelencia tenemos 4 apartados. Uno de ellos está relacionado con la excelencia científica, con la excelencia de investigación. Tenemos que presentar propuestas que sean excelentes, que sean diferentes y que sean innovadoras. ¿Por qué Europa tiene que financiar este proyecto? ¿Qué está aportando el proyecto que presenta una persona con respecto a otro? Por lo tanto, hay que detallar mucho los objetivos científicos específicos y también la visión global del proyecto. Cómo se alinea la misma con las grandes iniciativas, las hojas de ruta que pueda haber dentro de esa temática concreta en Europa o a nivel internacional.
Se tiene que detallar también la metodología de investigación que se va a realizar, qué instrumentos, qué técnicas, cuándo se van a realizar, quién es el responsable de hacerlo. Importante. Tiene que ser una metodología que sea abierta, es decir, hay que compartir los datos y los resultados de investigación, porque la Comisión Europea, uno de sus enfoques transversales es la apertura de la ciencia, conseguir que la sociedad la conozca, pero que también los datos sean disponibles para la sociedad y para los colegas investigadores lo antes posible en este proceso de investigación. Y también tiene que ser una metodología que permita la intersectorialidad y la interdisciplinaridad, la colaboración con perfiles diferentes dentro de este proyecto de investigación. Esencial el concepto de género dentro de la investigación, si es necesario incluir para enriquecer esa evaluación aspectos de género o de sexo en el proyecto, tomar muestras biológicas diferentes, asegurarse de que los resultados, por ejemplo, afectan o no de la misma manera a hombres, mujeres, ancianos, adultos o niños. Todo eso tiene que formar parte de la información relacionada con la metodología. Hablamos de proyecto excelente de investigación y hablamos de proyecto excelente de formación, desarrollo de carrera y también de supervisión. Se tiene que ver en el proyecto que hay una complementariedad entre el investigador que pide el proyecto y el supervisor dentro de la institución de acogida, dentro de la entidad beneficiaria. El personal supervisor tiene que complementar esa experiencia que ya aporta el investigador o la investigadora. Hay una guía nueva que es estratégica dentro de Horizonte Europa que habla sobre la guía para la supervisión en Marie Curie. Es interesante, sobre todo si tenemos a personas detrás de la pantalla que están pensando en acoger a un investigador en su institución y ser supervisor o supervisora, yo les aconsejo que la lean. Por otra parte, y esto ya lo he mencionado y sería reiterarme, importante la formación en aspectos científicos, qué técnica se va a utilizar, cuándo y cómo mejora eso la carrera científica, pero también formación en aspectos transversales, cómo funcionan, por ejemplo, las patentes en el mundo de la investigación, cómo se puede difundir mejor un resultado de investigación o cómo de alguna manera se pueden conseguir fondos y financiación públicas. Todo esto se consigue a través de la formación y de las estancias que se pueden realizar en el marco del proyecto. Y como les decía, importante esa transferencia de conocimiento entre la entidad representada a través del personal investigador y el personal investigador que pide el proyecto. ¿Cómo se enriquecen ambas partes? A través, por ejemplo, de aspectos o de actividades de docencia o transferencia de tecnología. Todo esto hay que detallarlo. La parte de impacto está, digamos, también pensada a niveles diferentes, como ya lo explicábamos al principio. A nivel de desarrollo de carrera profesional, la persona va a ver que va a adquirir nuevas habilidades. Es una persona que tendrá un bagaje concreto y que gracias a un desarrollo de plan de carrera, que se va a especificar en el apartado de excelencia, adquirirá nuevas habilidades. Esas nuevas habilidades van a tener un impacto a medio y largo plazo en su carrera y esto es lo que hay que detallar aquí y hay que concretarlo en función del sector específico y el ámbito temático al que pertenezca ese investigador o esa investigadora. ¿Qué gana? Gana colaboraciones, redes, podrá presentarse a otras convocatorias europeas o nacionales, será un líder o una lideresa después de este proyecto. Por otra parte, los resultados hay que transmitirlos y hay que maximizar ese impacto. Para ello hay que determinar las diferentes actividades, los diferentes canales que se van a usar para transmitir este conocimiento. No es lo mismo transmitir un conocimiento a un colega o una colega investigadora que hacerlo a un decisor político, por ejemplo, o que hacerlo a la sociedad o a los jóvenes investigadores que quieren de alguna manera despertar esa vocación científica. Adaptar actividades, tiempos y canales de difusión y comunicación de los resultados y explotarlo, por supuesto. Si hay proyectos y actividades que son explotables, que pueden converger y tener algún tipo de beneficio económico, también se tiene que identificar y especificar. La Comisión considera que el impacto es algo esencial y que tiene que haber un impacto para el espacio europeo de investigación, que tiene que haber un impacto a nivel mundial y para ello
Aquí hay que hacer referencia de nuevo a las políticas públicas que se dan en los ámbitos temáticos. Hablar no solo de, digamos, los efectos que va a tener el proyecto dentro de las propias actividades del proyecto, sino también el impacto a posteriori y cómo se va a medir ese impacto. Hablamos, por supuesto, de indicadores que tiene que haber medibles, tangibles para especificar si va a haber un impacto económico, social, medioambiental, científico. Todo esto tiene que estar detallado en la parte de impacto del proyecto. Les he dejado aquí la alusión a la Carta Verde de Marie Skłodowska-Curie. La Carta Verde de Marie Skłodowska-Curie podría o tiene cabida en los proyectos en los diferentes apartados, tanto excelencia como impacto como implementación. Se trata de una carta que la sección de Marie Skłodowska-Curie ha habilitado para de alguna manera alinearse con ese pacto verde que está establecido ya a nivel mundial, ¿no? Pues se busca cómo hacer más sostenibles los proyectos y cómo gestionarlos de una manera más sostenible. Por lo tanto, ahí también encontrarán pautas para hacerlo y para incluirlo en la propuesta. Y finalmente, la parte de implementación. Bueno, pues lo que nos pide la Comisión es una garantía de que el proyecto que la Comisión Europea va a financiar se puede gestionar e implementar de manera eficaz y eficiente. Para ello hay que identificar un plan de trabajo que tendrá paquetes de trabajo, que se definirán líneas de investigación, tareas específicas y actividades concretas que son las que vamos a ligar con toda la información que hemos incluido de objetivos científicos en la parte de excelencia. Tiene que ser siempre coherente el proyecto en todas sus partes. Tiene que haber también mecanismos de seguimiento que a la Comisión Europea le den esa certitud de que, de alguna manera, si hubiera una desviación, y puede haberla porque es un proyecto vivo y es un proyecto de investigación, habrá un plan de contingencia que hay que detallar a nivel de gestión y a nivel de riesgos científicos y que se van a intentar contravenir estos posibles riesgos. Y, por supuesto, lo que se hace también en esta sección de implementación, es decir, ¿por qué se está eligiendo una institución concreta? ¿Cuáles son las infraestructuras de las que dispone esa institución para hacer las actividades y lograr los objetivos establecidos en los proyectos? Por lo tanto, indicar infraestructuras, experiencia concreta de la institución o de las instituciones participantes. Algunos consejos generales para ir finalizando. Les decía que es un proyecto postdoctoral y lo he mencionado en un par de ocasiones. Es un proyecto postdoctoral no solo de investigación, es un proyecto postdoctoral de investigación y de formación. Y estoy segura que mis compañeras en este seminario lo van a recalcar. Hay que formarse en investigación y hay que formarse en otro tipo de aspectos para mejorar esa ampliabilidad y esa formación transversal que se obtiene gracias a Marie Skłodowska-Curie. También hay que medir el impacto que va a tener. Se puede ser ambicioso, pero tampoco hay que ser excesivamente ambicioso. Tiene que ser un proyecto realista y factible y realizable en el plazo de ejecución de esos 12 o 24 o 36 o 40 meses que se especifique en la propuesta. Importante estructurar bien la propuesta, ¿de acuerdo? Nosotros decimos muchas veces que una imagen vale más que 1000 palabras porque las personas que evalúan los proyectos tienen muchas propuestas para evaluar. Es bueno que haya imágenes llamativas, imágenes que expliquen, por ejemplo, la metodología de un proyecto o la interacción entre los diferentes paquetes de trabajo científicos. Eso puede ayudar a hacer más atractiva la propuesta y, de alguna manera, yo sé que es difícil en el ámbito científico decirlo, pero empaquetar y hacer un poquito de marketing de esa ciencia siempre con rigor. Dedicar tiempo y cariño a todas las secciones, por favor. Es un 50% la parte de excelencia científica, pero tiene que haber tiempo y dedicación a todas y cada una de las secciones porque ahí es donde se pueden perder las décimas de puntos que nos pueden llevar a estar o no financiados. Decíamos, importante que haya una complementariedad entre el investigador o investigadora que pide el proyecto y también el supervisor o supervisora en la institución de acogida. Tiene que haber dos perfiles que se unan, que se complementen y que aporten valor añadido al proyecto, a la institución y al ámbito científico. Por ello, el currículum de la persona que pide el proyecto no tiene por qué ser excelente, tiene que ser un CV competitivo, pero se va a indicar, sobre todo en la parte de impacto,
por qué gracias a este proyecto Marie Skłodowska-Curie va a tener un impacto en la carrera investigadora, en el desarrollo profesional, y gracias a las habilidades que se van a adquirir, esa persona va a mejorar y va a lograr esa profesionalidad y ese desarrollo de carrera. Por lo tanto, la empleabilidad a futuro es clave. Y yo con esto voy acabando y les pongo aquí un cuadro muy famoso, porque estarán diciendo, después de todo lo que me han dicho, ¿por dónde empiezo? Bueno, pues se empieza por ir a la página oficial, ¿de acuerdo? Al Funding and Tenders Portal de la Comisión Europea. Ahí es donde está el enlace a la convocatoria, el enlace oficial a la convocatoria. Descárguense los diferentes formularios técnicos. También tienen las páginas web de Marie Skłodowska-Curie concretamente y de la Agencia Ejecutiva de Investigación, que es quien está gestionando los proyectos. Tienen toda la documentación pertinente. Y nosotros, como puntos nacionales de contacto, y con esto voy acabando, optamos a una financiación europea que nos ayuda a mejorar nuestras capacidades para, de alguna manera, mejorar también los servicios que les ofrecemos. Lo que hemos desarrollado en el proyecto de MSCA-NET, que ha empezado a rodar en el mes de abril, es una actividad concreta que se llama Matchmaking, que les voy a presentar ahora. En este proyecto, además, tenemos guías informativas, actividades de formación y publicamos en la página web, que ayer justo, no tengo el enlace aquí, pero ayer ha salido ya pública, muchísima documentación de interés. ¿De qué se trata esta plataforma Matchmaking MSCA? Bueno, pues es una plataforma donde ustedes pueden subir sus perfiles, pueden subir sus ideas de proyectos, pueden subir sus expresiones, tanto el personal investigador como el personal supervisor, como las propias instituciones, ¿de acuerdo? Y estamos intentando crear una especie de comunidad donde pueda haber reuniones individuales, bilaterales, entre personas interesadas en pedir un proyecto e instituciones interesadas en solicitar un proyecto y preparar propuestas. Va a estar abierto durante 12 meses. Yo les animo a ir incorporando sus perfiles ahí mismo e ir viendo qué actividades vamos realizando. También nosotros, en el marco de nuestras actividades como Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y Fundación Madrid Más para el Conocimiento, mi otro compañero Punto Nacional de Contacto en España, junto con instituciones en Latinoamérica y en España, hemos elaborado una guía que intentamos que tenga un lenguaje más sencillo, con terminología rigurosa, pero un poquito más, como decimos, amigable, para que puedan también conocer cuáles son las diferentes convocatorias y cómo pueden participar a ellas. Y en el portal nacional español de Horizonte Europa tienen toda la documentación también a su disposición en castellano de todas las sesiones informativas que vamos haciendo. Yo con esto les animo a que participen, espero haberle dado un poquito más de información para que, como bien nos decía nuestra querida Marie Skłodowska o María Salomea, en esta vida no hay que tenerle miedo a nada, simplemente hay que entender un poquito más las cosas. Gracias. Muchísimas gracias, mi querida Cris, por esta presentación muy detallada e importante para nuestros oyentes. Ahora vamos a continuar con los dos testimonios, como hemos prometido, y después de estos dos testimonios continuaremos con la sesión de preguntas y respuestas, porque ya podemos ver que ustedes tienen muchas preguntas. Entonces, por favor, no se vayan y vamos respondiendo sus preguntas, tanto en la parte de preguntas como después también en vivo. Bueno, ahora vamos a continuar con Hanna Müller Esparza, que es una investigadora chilena titular de una beca individual postdoctoral de Marie Skłodowska-Curie. Está en este momento dentro de un grupo de grupo de microbiología de infecciones Biosustain en Dinamarca. Entonces, Hanna, por favor, la palabra es tuya. Súper, muchas gracias Victoria por invitarme, y yo muy feliz de hablar de mi experiencia que he tenido. Espero que me escuchen bien. Y yo no los veo ahora, así que si pasa cualquier cosa, por favor díganme. Tengo un par de slides para mostrarles más cómo fue mi proceso de aplicar a Marie Curie y un poco cuáles son las cosas que yo creo que hicieron la diferencia,
o que me hicieron como destacar, porque como decían antes, los revisores reciben cientos y cientos de aplicaciones y hay que hacerlo como que las primeras 2 páginas o lo que sea agarren su atención para que tengan ganas de seguir leyéndola. Sí, bueno, mi nombre es Hanna, soy chilena y ahora estoy en la Novo Nordisk Center for Biosustainability en Copenhague. Y bueno, les puedo contar un poco, partiendo, cómo se ve mi carrera, lo que he hecho hasta el momento. Yo estudié en la Universidad Católica de Chile, en Santiago, partí el 2019 estudiando bioquímica y me gradué el 2015. Me gradué en junio del 2015 y en enero de ese año ya me habían invitado y había aceptado una posición de doctorado en el Max Planck de Microbiología en Marburg, en Alemania. Entonces me moví de país, dejé a mi familia, todo, y ahí empecé mi doctorado para terminarlo ya el 2019. Yo defendí mi doctorado en septiembre del 2019 y en Alemania está este concepto en que uno puede hacer un wrap-up postdoc de máximo 1 año para después terminar todos los proyectos que quedaron abiertos. Entonces ahí me quedé terminando un par de publicaciones hasta el 2020. Y el 2020, en julio, empecé aquí en Dinamarca mi postdoc. De hecho, mi primera semana que llegué aquí fue de terminar la postulación, discutirla con mi jefe y mandarla. Y ya en febrero del 2021 salieron los resultados y yo empecé siendo oficialmente Marie Curie Fellow en julio del 2021. Así que ya voy a cumplir la mitad de mi proyecto ahora. ¿Cómo se vio un poco mi línea del tiempo de escribir la propuesta? Debo decir que yo lo hice súper atrasada. No lo recomiendo, fue un montón de estrés. Y también no lo recomiendo porque, o sea, lo que sí recomiendo es que chequen con su host institution, con los que los van a recibir, si es que tienen algún paso de pre-aplicación a cualquier beca del Horizon 2020. Porque yo he sabido otras universidades en donde lo que yo hice, mi línea temporal, no funcionaría para nada porque ellos ya hacen pre-chequeos en febrero, por ejemplo, antes de que abran las aplicaciones. Pero en mi caso yo me decidí venir a Copenhague desde Alemania y contacté al que es mi jefe actualmente en mayo. En junio, después de un par de entrevistas, me ofrecieron una posición aquí, sin importar si me ganara los fondos o no, lo cual también agradezco un montón y sé que en ese sentido fui súper suertuda. En junio pude venir, a pesar de todas las restricciones de viajes y todo por el COVID, y conocer en persona a las personas con las que yo iba a trabajar. Y ahí hicimos un primer acercamiento en hablar en qué se podía basar mi propuesta para la aplicación. Después me volví y ya en 2 semanas tenía un primer borrador, había buscado la literatura, si lo que yo quería hacer era de alguna novedad para el campo. Y eso ya quedó bien sellado alrededor del 1 de agosto, donde lo pasé por mi supervisor y que le gustó la idea y decidió darle el vamos y ahí empecé a escribir. Y si se dan cuenta, esto fue un mes antes de que cerrara la convocatoria, pero esto, yo les digo, en este sentido, como yo estaba en una posición part-time en mi postdoc, en este wrap-up postdoc de Alemania, en verdad pude dedicarle mucho, mucho tiempo. Era escribir todos los días desde 9 de la mañana a 8 de la noche, así que, claro, si tienes menos tiempo, claramente mejor dividirlo en más meses. Y entre esto, el 26 de agosto me mudé a Copenhague y de hecho este día me di cuenta que me faltaba la información acerca del centro que me está acogiendo aquí.
Así que ahí tuve mucha suerte de contactarme con otra Marie Curie Fellow de aquí del instituto, y ella me ayudó con la parte de escribir acerca de la universidad, del centro en donde yo estoy, qué facilities tenemos, como para resaltar bien cuál es lo que la hace tan especial para acogernos aquí. Y el 9 de septiembre, el último día, subí mi postulación, lo cual tampoco recomiendo porque hay veces que el sistema online se cae, pero bueno, necesita el visto bueno de harta gente aquí, también de la oficina de proyectos de nuestro departamento, así que eso pasó. Y ya en febrero, como les dije, tuvimos resultados para empezar en julio la beca. Mi proyecto, como quizás sabrán, todos los proyectos necesitan tener un acrónimo. No saben lo que me costó conseguir un acrónimo, pero yo, como les digo, soy bioquímica, después hice mi doctorado en microbiología y ahora me quería dedicar a la patogénesis, es decir, a la microbiología clínica. Y bueno, no es que esto importe particularmente en este tema, pero yo les quería mostrar que en verdad yo estuve apenas al borde del corte. El corte fue 94.4 y yo saqué 95. Y lo que resaltaron los revisores fue que yo logré encontrar una forma en donde tomé mis habilidades profesionales y también personales que yo había desarrollado durante el doctorado. En mi caso, yo hice mi doctorado en biología molecular, en CRISPR-Cas y en microbiología. Y después también la experiencia que tiene mi grupo nuevo. Ellos trabajan con Pseudomonas aeruginosa, tienen contacto con el hospital. Aquí tienen un montón de muestras de esta bacteria. Y además tomé en qué me quería desarrollar yo como profesional. Y a mí en particular lo que me interesa es este proceso biológico en donde las bacterias se intercambian genes. Tampoco no es de importancia. Pero intenté tomar estas tres cosas y ponerlas juntas en un solo proyecto. Y lo otro, que es una recomendación que me hizo mi supervisor anterior del doctorado, es que ojalá siempre tener una pregunta que uno quiera contestar, porque es mucho más fácil explicarle a otra persona cuando tienes una investigación basada en hipótesis, de demostrar bien cuál es el problema que quieres solucionar, cuál es la pregunta que está abierta y cómo la vas a solucionar. Y de hecho, tener una hipótesis y no ir como en un proyecto de pesca, como se les dice, en verdad me ayudó a hacer que escribir el proyecto fuera mucho más fácil. Y acá lo que les muestro es un poco los comentarios reales que me hicieron los revisores, lo que les gustó y lo que no les gustó. Les gustó que lo pude explicar claramente, que al leerlo sí se transfirió la idea de lo que yo quiero hacer. Les gustó mucho la trayectoria de mi supervisor y también mi trayectoria en relación a los años que yo llevaba haciendo ciencia. Y también esto, como les decía antes, de que yo pude definir bien cómo iba a usar mi experiencia anterior y traerla al nuevo laboratorio, y como el nuevo laboratorio me iba a dar mucha experiencia a mí en este Transfer of Knowledge, se llama en las aplicaciones. Pero lo que no les gustó es que no definí muy bien mis metodologías y también la parte del rol de género. En este caso yo tengo que culpar a mi jefe de ahora, porque yo lo tenía y él me hizo sacarlo, pero en verdad ahora lo estamos haciendo en donde sí tomamos muestras 50-50 hombre y mujer, y esto es lo que uno explica después con se llaman deliverables, cuando después tienes que explicar cómo va tu proyecto a medida que va avanzando. Lo otro es que también una parte de tu propuesta tiene que decir cómo tú vas a interactuar en el hecho de generar productos de valor, lo cual fue un poco difícil para mí, siendo que vengo de un escenario muy de ciencia básica, en donde no nos enfocábamos mucho en productos, pero ahora sí me moví a un centro que se centra mucho en productos, en producir cosas. Así que ahí yo propuse contactarme con una empresa que está aquí, pero no se entendió muy bien cómo iba a hacer ese contacto y por qué lo que yo iba a investigar podría ser de interés para ellos. Así que ahí tengo que mejorar.
Algunas cosas que yo creo que pudieron hacerle diferencia, porque en realidad mucho de esto puede ser suerte, que durante tu doctorado cuánto publicas o qué tanto apoyo recibes de tus supervisores. O sea, no hay forma de determinar de eso de antemano. Pero en mi currículum yo sí tuve actividades de servicio, por ejemplo, de participar en este tipo de cosas o enseñar biología en mi tiempo libre, por ejemplo. También que yo era activa en mis redes sociales y es porque esto hace muy creíble mi plan de diseminación, en donde yo sí incluí fuertemente usar redes sociales para diseminar mis descubrimientos. También que yo supervisé a varios estudiantes de máster y de bachiller durante mi doctorado. Y también todos aquellos trabajos que quizás no estaban publicados o no habían pasado por la revisión de pares, sí puse un link a donde podrían verlo. Por ejemplo, en el caso de la biología tenemos bioRxiv o medRxiv para poner los trabajos que no han sido peer reviews. O también, por ejemplo, mi tesis estaba subida al repositorio de la biblioteca de mi universidad. Entonces sí se puede ver que cuando uno pone en revisión o en preparación, uno no está mintiendo o tratando de engañarlo solo para que se vea que uno tiene más currículum del que de verdad tiene. Y las cosas que yo creo que pudieron hacer una diferencia con respecto a mi proyecto es que yo elegí la audiencia correcta para diseminar, tanto diseminar como comunicar, que dentro de mi plan de publicación estaba el publicar preprints, que son de libre acceso. También en esa misma línea de ser muy abierta con compartir lo que tú generas, también tenía un plan para compartir el material que yo generaba. Y también ellos mencionaron que mi planificación era realista. Si me preguntan ahora, un año después, qué tan realista esto fue, bueno, es materia de discusión, pero sí que en tu carta Gantt puedas tener planes de contingencia para todo lo que podría salir mal. Y bueno, eso es lo que yo les quería comentar. No es mucho, pero sí les puedo decir que si cualquiera de ustedes que están viendo tiene preguntas o cualquier cosa, me pueden contactar. Y yo feliz de ayudar, en verdad. Me gustaría mucho que hubieran más latinoamericanos y del Caribe también, postulando a Marie Curie y ganándosela, por supuesto. Así que les tenía que contar. Muchas gracias por tu presentación, por tus palabras también de motivación, porque creo que aquí en el continente latinoamericano y el caribeño todavía nos faltan muchos investigadores, investigadoras que queremos que apliquen a esta beca postdoctoral, y ustedes realmente son unos ejemplos que nos demuestran que sí es posible y que también los investigadores de este continente pueden aplicar y pueden ganarse una beca postdoctoral. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a continuar con nuestro segundo testimonio, que es nuestra querida Julia Sulber. Ella es titular de una beca individual postdoctoral de Marie Curie también, pero la modalidad global. Ella está en este momento en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también su otra institución de acogida, que está en Europa, es el Oxford School of Global and Area Studies en el Reino Unido. Muchas gracias, Julia, por estar aquí con nosotros, y adelante. Muchísimas gracias, Victoria, por la invitación. Y bueno, antes de nada voy a pedir disculpas porque justo les estoy hablando desde un viaje de trabajo de campo. Y bueno, como ustedes quizás sabrán, mi trabajo, pues si van a saber, mi trabajo de campo se centra con organizaciones de mujeres y mujeres lideresas en partes rurales de Latinoamérica. Entonces, actualmente estoy afuera de Cali y bueno, en un SETEL sí hay un poco de ruido. Bueno, yo soy Julia Sulber, yo soy británica y mi línea de todo el proceso de Marie Curie es un poquito más largo de lo que nos presentó Hannah, y la experiencia, especialmente por la cuestión de la pandemia, ha sido un poquito, quizás no lo que esperaba, pero a la vez
Me siento muy agradecida por la flexibilidad de este proceso y de la investigación que por fin estoy adelantando ahora en este momento. El proyecto que manejo se llama High Risk Leadership in Latin America, Women's Pursuit of Gender Justice in Violent Contexts. Y mi institución en Europa, que cuando yo apliqué, Gran Bretaña, el Reino Unido todavía hacía parte de Europa. Entonces, yo tengo mi host institution en Oxford, en the Oxford School of Global and Area Studies, pero en estos 2 años estoy en México, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en la Ciudad de México. Mi proceso de aplicación fue básicamente cuando terminé con mi doctorado en 2018. Yo empecé mi aplicación en junio de ese año y a diferencia de Hannah, cuando yo apliqué a Oxford, yo vi en los sitios web de OSGA que ellos tenían una ronda interna y unos deadlines internos sobre la aplicación. Entonces, mi proceso fue desarrollar todo un proyecto, hablar con alguien que yo quisiera que fuera mi supervisora, organizarme en todo el proceso de desarrollar la propuesta, también hablar y hacer contacto con una persona en México que yo quería que fuera mi supervisora en México, organizar todo, pero con una fecha de entrega un poco antes del septiembre, que creo que fue la fecha de entrega para las propuestas en total. Entonces, yo decidí organizarme basándome básicamente en la conclusión de mi tesis, que proponía todas las líneas de investigación que yo quería hacer hacia el futuro, otros casos de estudio, otras comparaciones, pero haciéndolo mucho más grande, haciéndolo mucho más comparativo y como mencionó Cristina también, haciéndolo no solo un proyecto de investigación, como una línea que iba más allá de mi tesis doctoral, sino también que tenía otros impactos, como hacer seminarios, cómo organizar y desarrollar proyectos y productos que se puede diseminar con personas en la política pública para que el impacto vaya más allá de solo lo académico, sino que tenga esos impactos también con personas que hacen decisiones en los varios lugares nacionales e internacionales que se tratan de las mujeres lideresas y su seguridad aquí en Latinoamérica. Entonces, una de las cosas que para mí fue muy, muy importante, y quizás yo soy una persona muy así de hacer contactos, hacer conexiones, fue hablar con personas que ya habían ganado el Fellowship Marie Curie antes de yo entregar mi propia propuesta. Eso quiere decir que en la escuela en OSGA, yo ya conocía a una persona que lo había ganado unos años antes. Entonces yo me puse en contacto con ella para hablar con ella, le pedí el favor de quizás revisarme mi propuesta ya cuando lo tenía listo. También con mi supervisora, que era una persona conocida para mí, yo le pedí que me revisara todo y la forma de adelantar y desarrollar mi propuesta fue muy colaborativo en ese sentido. Obviamente yo lo diseñé, yo hice todos los objetivos, yo lo hice como yo quería el proyecto, pero fue un proceso de pedir esas ayudas a otras personas que me lo revisaban, que me decían, bueno, aquí eso quizás no tiene tanto sentido. Y ahí fui desarrollando todo. También, como les mencioné, en OSGA hay unas rondas internas, entonces yo tenía que entregar todo, yo creo que en julio. Entonces, empezando en junio y terminándolo en julio para la primera entrega, fue un mes que yo básicamente tenía que dedicarme tiempo completo a la propuesta. Y al entregarlo a OSGA, ellos también, pues por haber tenido otras personas que habían recibido el Marie Curie, me decían y me daban algunos consejos, como, bueno, aquí se podría decirlo mejor, aquí se podría enfatizar un poquito más el impacto, cosas básicas que ellos sabían y de forma colaborativa pudimos leer toda la parte del impacto y de los requisitos de la beca. En cuanto al Instituto de Investigaciones Jurídicas, Karina Antelevejere, que es mi supervisora en México, no era una persona necesariamente conocida. Yo sí había leído su trabajo, sí le respetaba mucho,
Y al decidir que yo quería hacer el proyecto y tener mis 2 años en México, yo hablé con Lee, que es mi supervisora en Oxford, para saber si ella me podría poner en contacto con Karina. Karina no había tenido, y no creo que el instituto, no me acuerdo si había tenido antes becarias de Marie Curie, pero yo le pues organicé una llamada, le dije, le expliqué todo del proceso, le expliqué qué necesitaría, y de forma colaborativa decidimos que sí, ella podría ser una buena supervisora para el proyecto que yo quería adelantar en estos años. Entonces, ella ya sí conocía a Ali, entonces entre las tres también podíamos colaborar y coordinar para que el proyecto tuviera sentido entre las dos instituciones, entre las investigaciones que yo quería hacer, y pensar de las formas en que entre las tres podríamos articular para que el proyecto fuera lo más exitoso posible. En cuanto a lo que me va a ofrecer el Marie Curie hacia mi carrera, yo creo que para mí como socióloga, como investigadora de métodos calitativas, de persona que quiere seguir en ese mundo de la sociología y la investigación, que a mí es lo que a mí más me gusta, el Marie Curie me ofrece mucho, me ofrece 2 años básicamente de poder adelantar trabajo de campo en varios contextos, y aquí les comparto algunas fotos. Aquí en México, o sea, mi proyecto se centra, como les mencioné, en mujeres defensoras y mujeres lideresas en varias partes de Latinoamérica que ejercen sus liderazgos en contextos de riesgo. Entonces, México obviamente es un país donde sí se nota que hay muchos contextos de alto riesgo donde las mujeres siguen ejerciendo sus liderazgos. Entonces, esta foto en la Ciudad de México, en una de las marchas en el Día de las Mujeres, esto en una zona rural, en Guerrero, con mujeres indígenas que están ejerciendo liderazgos en contra de las violencias de género. Esto un grupo de madres en Veracruz que están defendiendo los derechos de las víctimas, los y las víctimas de las desapariciones en el contexto de violencia estatal y de las organizaciones criminales en México. Y ahí yo sabía que podría hacer mucho trabajo de campo. Yo podría también hacer redes, que es algo muy importante para la beca Marie Curie. O sea, una forma de conocer, de vincularme con otras investigadoras y investigadores en México y también en otras partes de Latinoamérica, porque en mis casos de estudio también los tengo aquí en Colombia, también los tengo, o lo tendré en El Salvador y también en Brasil. Pero meterme en esos mundos de investigadores y investigadoras, redes académicas dentro de México, dentro de Colombia, dentro de El Salvador, que quizás solo estudiando desde Europa no sería tan posible para mí, o no se me haría tan fácil, y involucrarme en eso. Entonces, la idea es hacer redes, pero también hacer cosas en conjunto, como seminarios, como participar en paneles, en talleres, en eventos, y ahí ir construyendo vínculos transnacionales con las personas que también están haciendo trabajos parecidos en los países en Latinoamérica. La idea es que, pues no, el plan es que en el septiembre del año que viene, de 2023, voy a volver a Oxford para poder usar y analizar todos los datos que habré recoleccionado en estos momentos para hacer todos los productos que yo dije que iba a hacer, que en mi caso son varios artículos académicos, el manuscrito para un libro, y también poder pensar en la parte del impacto en la política pública. Eso también implicará varias visitas de vuelta a México, a Colombia, para presentar mis hallazgos con las personas desde la académica, desde la política pública, ojalá desde las instituciones del gobierno también, para poder compartir con una audiencia muy amplia, no solo las investigaciones de forma muy académica, las teorías, sino también las implicaciones que esos hallazgos tienen en la vida de la política pública, en la vida de cómo proteger y asegurar la seguridad de esas personas que se están arriesgando todos los días en ejercer sus derechos. Entonces, una cosa que muy recomendable para mí, y no voy a enfocar tanto en el proceso como lo hizo Hannah, porque yo creo que lo hizo muy detalladamente y en las
en los comentarios estaré las preguntas y respuestas estaré muy feliz de hablar más a detalle, más a profundidad de mi proceso. Pero una de las cosas que para mí ha sido muy, muy importante es la parte de la colaboración, es la parte de tener buenos vínculos con Lee en Oxford, con Karina en México, con mi departamento, mi escuela en Oxford, con el Instituto de México, para estar muy transparente y muy abierta a las cosas que yo sí quiero adelantar, cosas que yo sí quiero hacer, y también pedir ayuda cuando no sé qué hacer. Yo sé que ese proceso puede ser muy complicado, puede ser un poquito abrumador, pero hablando con personas que ya tenían la beca, hablando con personas que ya están terminando su fellowship, hablando con personas desde las instituciones académicas que tienen mucha experiencia con ayudar a otras estudiantes postdoctorales a desarrollar sus proyectos, para mí ha sido fundamental. Y eso también me da la oportunidad de ayudar a nuevas personas. Por ejemplo, nuevas personas que están aplicando por la beca me han acercado para preguntarme consejos, ideas, que yo revise un poquito sus proyectos, y eso para mí ha sido una forma muy grata de poder seguir adelantando y ayudando a los demás. Yo creo que si lo hacemos todos pues solos, ciegas, eso no es la forma, porque como mencionó Cristina, una de las partes más importantes de esa beca es crear las redes, crear todas esas alianzas que nos van a ayudar en nuestras carreras. Entonces, con muchísimo gusto puedo contestar preguntas más acerca de mi trabajo y mi proceso, pero eso era algo que yo realmente quería enfatizar, la posibilidad de pedir ayuda, de pedir una reunión, pedir un chat con alguien para seguir en este proceso. Y aquí, si me quieren contactar después del evento, con mucho gusto en esas direcciones me van a encontrar. Muchísimas gracias por la invitación y estaré muy atenta a sus preguntas. Muchísimas gracias, Julia, y también por compartir tus contactos, porque eso fue una de las preguntas que nos preguntan los participantes de este webinario. Bueno, ahora vamos a abrir el espacio para sus preguntas, porque sí, tienen varias, y vamos a intentar responder lo más que podamos. Ya podían ver unos de ustedes que respondimos unas preguntas en la parte de preguntas por escrito, pero ahora vamos a leer un par de preguntas para todos nuestros ponentes. Entonces, por favor, si todas las ponentes pueden poner sus cámaras para que las podamos ver, y vamos a tener una sesión un poquito interactiva, y voy a dejar a mi compañero Daniel que nos lea unas preguntas hacia ustedes. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Victoria. Hay muchísimas preguntas. Voy a hacer el máximo para cubrir todas las cuestiones. Muchas preguntas sobre la regla de los 8 años. Entonces, no sé si Cristina está con nosotros aún, o si usted, Victoria, quiere hablar un poco más de cómo funciona. Sí, ahora veo a Cristina. ¿Se puede hablar un poco más de cómo funciona esta regla de 8 años? ¿Cuáles son las excepciones? ¿Se puede aclarar un poco más este asunto para nosotros? Sí, efectivamente. No he querido detenerme mucho porque yo entiendo que hay seminarios anteriores relacionados con las elegibilidades, pero es una pregunta recurrente y yo lo entiendo, es normal. Cuando hablamos de un límite de 8 años de experiencia investigadora, quiere decir que a fecha de cierre de convocatoria siempre, porque también hay preguntas en ese sentido, los requisitos se miden a fecha de cierre de convocatoria, es decir, a 14 de septiembre de 2022. Quien a 14 de septiembre de 2022 no tenga el título de doctor o no haya defendido su tesis, porque a veces hay un tiempo entre la defensa de la tesis y la obtención del título administrativo, no se puede presentar. Además de tener ese mínimo del título de doctor, tiene que haber un máximo de 8 años de experiencia investigadora. ¿Qué quiere decir? No es que sea un máximo de 8 años naturales, no. Quiere decir que lo que se va a sumar en el aplicativo de la Comisión Europea es 8 años de experiencia investigadora. Si una persona ha obtenido un título de doctor hace 9 años, pero no ha estado investigando en una institución durante 3 años, ¿por qué? Por el motivo que sea, porque ha estado en el paro, no ha encontrado trabajo, ha estado realizando 2 años sabáticos, cualquier motivo, ese tiempo no se suma,
¿de acuerdo? Por lo tanto, podría ser elegible esa persona. Hay excepciones. Las excepciones, lo que ha hecho la Comisión Europea es establecer un Excel concreto para que se puedan determinar y cada persona pueda ver si es elegible o no. Esas excepciones son, como decía, si no hay actividad investigadora, no se suma ese tiempo. Si hay, por ejemplo, una baja maternal, se podría ampliar ese plazo 18 meses por hijo nacido. Si hay una baja paternal, el tiempo que el padre ha tenido para dedicarle a su hijo y a nivel nacional, esto varía, también se podría ampliar, ¿de acuerdo? Son diferentes los supuestos, no puedo entrar a enumerar todos y cada uno de ellos, pero existen. Cuando hay una baja de larga enfermedad también se puede, digamos, ese tiempo se varía. ¿Vale? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. No, digamos, son 8 años naturales, sino que lo que se hace es que tiene que haber un máximo de 8 años de investigación, con esas excepciones que yo comentaba, entre otras tantas. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Cristina. Creo que ahora está más claro para todos. Una pregunta también para Hannah. Angélica, pregúntate que me gustaría saber si una vez has obtenido la beca, tienes que entregar cada cierto tiempo lo que has prometido en el tiempo que especificaste en el proyecto. Entonces, la flexibilidad entre su propuesta cuando vas a hacer el proyecto de facto. Sí, esto yo en verdad no lo sabía hasta que empecé y nos invitaron a un seminario donde te aclaran todas las dudas que puedas tener como ya siendo parte de Marie Curie. Hay un sistema que se llama es un sistema continuo que básicamente te da la libertad de tú subir tus avances cuando quieras. Lo principal que te pide subir es tu plan de manejo de datos y de datos sensibles también. Por ejemplo, en mi caso yo trabajo con muestras clínicas y es muy importante detallar que uno va a seguir todas las reglas. Y también confirmar la parte ética de tu proyecto. Eso sí o sí te ponen fechas límites y esto viene en tu contrato y hay que cumplirlo. La mía es, creo que el próximo mes, para dejar todo en orden. Pero en términos, digamos, académicos, de papers, yo creo que ahí hay más flexibilidad y uno habla, siempre tienes como un canal abierto en tu página web, en tu portal, para comunicarte con tu project manager y le puedes decir, mira, sabes que estoy teniendo estos problemas o no sé, por COVID no he podido hacer mis salidas de campo, o etcétera, para que se entienda cómo va tu proyecto y si estás atrasado o no, vas bien o no. Entonces, en ese sentido, sí son flexibles porque entienden que la ciencia no es blanco o negro, así que no me he sentido estresada de ninguna manera por parte de la comisión. Súper, muchísimas gracias, Ana, por tu respuesta. Aquí tenemos otras preguntas asociadas con las instituciones de acogida. Entonces, será para ti, Cris, por favor, si nos puedes aclarar un poquito más acerca de las instituciones de acogida y qué tipo de requisitos tienen que cumplir, más bien como administrativos, o si es solamente el investigador que tiene que hacer todo, o también pues hay unos requisitos para las instituciones de acogida, por favor. Perfecto, muchas gracias, Vicky. Bueno, a ver, lo importante es que la institución de acogida tiene que estar ubicada en Europa, en un Estado miembro o país asociado, y en el caso de los proyectos globales puede haber una institución de una fase de salida que esté ubicada, por ejemplo, en Colombia. ¿De acuerdo? La institución europea lo que va a hacer es que va a firmar el acuerdo de subvención con la Comisión Europea, va a recibir los fondos y va a contratar a la persona con la que se pide el proyecto. A efectos de propuesta son diferentes las implicaciones y depende de la propia entidad hasta cuánto se involucra o no. Lo esencial es que la persona que pide el proyecto, como ha sido el caso de Hannah o de Julia, tengan contacto con el supervisor dentro de la institución, supervisor o supervisora, que es quien les va a ayudar a escribir la propuesta a nivel científico-técnico. Además, en estas instituciones suele haber lo que denominamos oficinas de proyectos europeos, se pueden llamar oficinas de proyectos europeos, se pueden llamar office grants, oficinas de transferencia de tecnología o de conocimiento, los nombres son diferentes y diversos, pero ahí lo que suele haber es personal de gestión para apoyar a los investigadores que quieren pedir proyectos con ellos. Por lo tanto, muchas veces
son las propias instituciones las que le dan a aplicar, digamos, al botón telemático para enviar la propuesta que tiene que hacer el investigador de manera conjunta con el supervisor. Por ahí sería una de las actividades que tienen que hacer. Luego, en el enlace que yo les he dejado de Funding Intended Opportunity Portal, como les explicaba, hay dos secciones en esta propuesta. Está la parte A, que es toda la parte administrativa, y está la parte B, que es la parte de la propuesta técnica, donde se evalúan la excelencia, el impacto y la implementación. Bueno, pues en esa parte administrativa, la institución normalmente es quien va rellenando todos los datos, ¿vale? De qué tipo de institución es, si es académica, si no es académica, etcétera, etcétera. He visto algunas preguntas también a ese respecto de, pero la Universidad de Sevilla, ¿cómo sé si puede o no puede participar? Bueno, cualquier institución que tenga entidad jurídica puede participar en Horizonte Europa en ese sentido. Lo que tienen que ver es si está interesada y para ello tienen actividades e iniciativas como Euraccess, como son las expresiones de interés de Euraccess, donde tienen la información de instituciones que quieren participar. No sé, Vicky, si con eso habría contestado a las diferentes preguntas que hay o si crees que podemos añadir alguna cosita más. Sí, yo creo que con esto, por el momento, estamos bien y vamos a continuar con un par de preguntas más. Perfecto. Yo tengo una que voy a empezar con Julia, pero también me gustaría que un comentario de Hannah y de Cristina también, que es más por la estrategia, una estrategia óptima para hacer contactos con supervisors en Europa, que es una cuestión que nos llega en demasiados eventos. Entonces, si existe una lista previa de temas, supervisores, si puede dirigirse a una persona directamente, ¿cuáles son los consejos que ustedes en sus experiencias, Julia y Hannah, pueden dar a los candidatos? Cristina, ¿qué puedes decir también después sobre como consejos más generales para a dónde pueden encontrar los supervisores y estrategias de contacto con estos supervisores? Julia, si quieres empezar. Muchas gracias, Daniel, y la persona que me hizo la pregunta. Bueno, en mi caso, Lee era una profesora ya muy conocida, entonces yo creo que en ese sentido tenía mucha suerte porque al proponerle que la idea de que fuera mi supervisora, ella de inmediato era muy emocionada, entonces salimos así. Pero en la parte de México, porque yo quería ya dónde quería estudiar y básicamente con cuál instituto o cuál escuela en México, pero Karina no era necesariamente conocida para mí. Entonces me senté a hablar con Lee, me puse a buscar personas en la institución por keywords, por publicaciones, por cosas que yo veía que me interesaban mucho para decir, wow, esta persona sí tiene tanta experiencia en cosas que yo no necesariamente tengo experiencia y me gustaría aprender de ella. Y ahí encontré encontré algunas personas y hablándolo con Lee, pues resulta que Lee ya conocía a Karina. Entonces van a ver que pues mi vida siempre ha sido muy de redes. Entonces entre Lee me dijo que bueno, podemos ponerte en contacto con Karina y ella también se animaba mucho al tratar el proyecto. Entonces para mí fue ir a buscar por keywords, por artículos, por libros, por cosas que me interesaban mucho y de ahí ir refinando hasta llegar a una persona que también era básicamente conocida. Pero yo también conozco a personas que no han tenido ese contacto directo y lo que han hecho es conseguir la persona o buscar perfiles de las personas que están adelantando agendas de investigación muy parecidas a lo que ellos quieren hacer y ahí mandar algunos correos para una breve charla como 15 minutos, 30 minutos para presentar la idea y averiguar si hay interés. Entonces, para mí y para Karina, lo único que era un poquito difícil era que ella no tenía experiencia en el desarrollo de los proyectos, de las propuestas de Marie Curie. Pero le dije que como que yo ya tenía la forma de conectarme con Olga, que sí tenía más experiencia, que no iba a hacer mucho trabajo para ella en ese, sino hablar conmigo, hacer un brainstorming. Y ahí me dijo que sí. Entonces, mi caso quizás fue un poquito de suerte, pero Hannah, no sé si tú tenías otra experiencia. Debo decir mi caso, o sea, claramente el proyecto yo tenía identificado un tema en lo que me gustaría trabajar, que es lo más importante, porque después de ganarte la beca tienes que hacerla, y esa es otra cosa. Así que tienes que escribir algo que te emocione hacer, porque si no la vas a pasar mal. Pero para mí también era importante
porque la postulación cerrada en septiembre, recién uno puede empezarla, creo que en marzo, si no me equivoco. Yo no quería tener un periodo de estar en paro sin trabajo. Así que sí, empecé a mandar, bueno, mandé un mail y me resultó así, pero simplemente sin conocer las personas. No los conocía de congresos ni nada, pero lo que sí pude saber de antes era que, por ejemplo, mi jefe 2 meses antes sí se había ganado un fondo bien importante para que en el caso de que mi propuesta no fuera aceptada de Marie Curie, que hay que decirlo, o sea, las chances son grandes de que no hubiera resultado, igual me podría haber contratado. Entonces me fijé más en, quizás pueden ir a ver quién se ha ganado Starting Grants o Consolidator Grants también del Horizon 2020, porque esa gente es gente que está buscando postdocs, de todas maneras. Entonces también ver los títulos de sus proyectos y si hay algo de interés ahí también, porque para mí era muy importante tener trabajo sin importar si me ganara la beca o no. Así que así fue como empecé a buscar también. Bueno, pues yo brevemente, igual por complementar un poco lo que nos comentan las dos investigadoras, aquí ya hemos explicado algunas de las posibilidades que hay para que la gente busque un grupo de investigación o un supervisor con quien participar. Está Euraccess, esta plataforma que yo le he presentado de matchmaking. Nosotros también recomendamos utilizar Cordis, que es la plataforma que tiene la Comisión Europea, donde se explican los resultados de los proyectos y los proyectos concedidos. Entonces, se puede filtrar, se puede buscar por keywords, de nuevo, palabras claves, para saber qué proyectos se han financiado, en qué ámbito temático, se puede y se tiene información del proyecto, incluso se podría contactar con las personas que forman parte del mismo para colaborar con ellos, pero yo creo que como se viene viendo al final, lo que mejor funciona, más allá de todas estas iniciativas que por supuesto intentamos que sean útiles para todo el mundo, son los propios contactos personales, ¿no? Estas redes que se establecen a través de participación en congresos, en seminarios científicos, colaboraciones con los propios supervisores de tesis, etcétera, etcétera. Sí, perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, por terminar, vamos a reiterar un par de cosas que nos están también preguntando muchos en el chat. No hay restricción de edad ni de área de conocimiento. Tenemos, como Cris ha mencionado, 8 paneles de evaluación donde ustedes pueden mandar su propia propuesta en el área de conocimiento que quieran, incluyendo ciencias sociales, humanidades, química, física, etc. Entonces, allá no hay una restricción. También nos preguntan muchos por el idioma en cuál deberían escribir la propuesta. Pues creo que puedo hablar por todos que debería ser el idioma inglés. No sé si, Cris, nos podrías decir si hay como, digamos, un examen que se necesita del punto de idioma inglés, como por ejemplo un TOEFL u otro examen que se necesita para poder aplicar a estas becas. Yo lo que sepa no, pero quizás pues tú podrías agregar un poquito a la cuestión del idioma. Y por último, me gustaría que hablaras un poquitito acerca de la situación de Suiza y el Reino Unido, que también nos están preguntando mucho en este momento si quieren si quieren buscar una institución de acogida en Europa. Por favor. Muchas gracias. Efectivamente, sí, he visto, de hecho, le iba a comentar que son preguntas recurrentes. Bueno, el idioma. No hay, hasta donde sepa yo tampoco, ningún tipo de examen requerido al respecto. De hecho, por ejemplo, sí que me consta que hay personas que vienen, por ejemplo, a España que no hablan el español de manera fluida y que luego obtienen aquí pues posibilidad por parte de la institución que le ha contratado de realizar cursos de idioma en español o, en nuestro caso, al tener idiomas cooficiales de euskera, de catalán, lo que proceda. Lo mismo aplicaría en otro sentido al inglés. No hay un requisito mínimo, pero sí recomendamos, y lo has dicho muy claramente, Vicky, la propuesta se debe hacer en inglés. ¿Por qué? No porque no se pueda enviar en español, que se puede. No lo recomendamos porque eso limita muchísimo al personal evaluador que va a leer la propuesta. Por lo tanto, lo suyo es que se haga en inglés.
UK, Reino Unido y Suiza. Suiza no está asociado a Horizonte Europa, no lo está y se rompieron las negociaciones y consta como tercer país. ¿Eso qué significa? Que una persona puede pedir un proyecto global para hacer esa fase de salida en Suiza y luego hacer esa fase final en España, Italia, Noruega o el país europeo asociado a Horizonte Europa que proceda. El caso del Reino Unido es un poquito más complejo y es diferente. El Reino Unido, si bien no está asociado oficialmente, no es un Estado miembro ya, pero sí que está en negociaciones con la Comisión Europea para ser un Estado asociado a Horizonte Europa. ¿Qué significa eso a efectos de la convocatoria? Que para pedir un proyecto con el Reino Unido se pide un proyecto europeo, ¿vale? Así está ahora mismo y entendemos que así va a seguir. ¿Que se da alguna modificación? Pues sobre la marcha habrá que solucionarlo. Lo que está ocurriendo con proyectos, para que lo sepan, de la convocatoria 2021 es que todavía no se han firmado. Entonces, hasta que no se ratifique si se firma o no la asociación, en el caso en el que de aquí a un mes como mucho el Reino Unido no firme la asociación, esos proyectos serían financiados directamente por el gobierno británico. Importante para el que nos aplica 2022. Proyectos con Reino Unido, proyectos europeos. Perfecto, muchísimas gracias. También, si me permiten, se me había olvidado mencionar la nacionalidad, que junto con la edad y área de conocimiento, tampoco tenemos una restricción en cuanto a la nacionalidad. Eso significa que todos, tanto de la América Latina, el Caribe, Europa, como otras partes del mundo, pueden aplicar a una beca postdoctoral de Marie Curie, incluyendo la nacionalidad chilena, que nos están preguntando en el chat. Bueno, también me gustaría decirles que van a recibir todas las presentaciones de hoy, van a recibir la grabación de este webinario en un correo de seguimiento que mandaremos en un par de días. Y me gustaría terminar el webinario con una invitación a otro webinario que vamos a tener el 24 de junio acerca de las redes doctorales de Marie Sklodowska-Curie, que es una convocatoria actualmente también abierta. Invitamos a todas las instituciones de investigación en Latinoamérica y Caribe, tanto en el sector privado como el sector académico, que se unan con nosotros a este webinario donde vamos a explicar cómo pueden participar como institución de investigación en esta convocatoria de redes doctorales. Vamos a tener con nosotros de nuevo nuestra experta Cris, entonces les esperamos el día 24 de julio. Y bueno, mi última diapositiva será enseñarles nuestras redes sociales, el contacto y también el enlace donde se pueden inscribir a recibir nuestros boletines mensuales o pueden utilizar obviamente el código QR que ven en la pantalla. Quisiera agradecer de nuevo mucho a nuestros ponentes, a Cristina, a Julia y a Hannah por estar aquí con nosotros, por compartir todo este conocimiento, todas estas experiencias y realmente pues compartir sus experiencias personales, porque eso creemos que es muy importante para que podamos motivar a los demás que sí se puede participar, se puede aplicar a estas becas postdoctorales financiadas por la Comisión Europea y pueden tener unos proyectos exitosos en todas las áreas de conocimiento. Con esto les agradezco mucho su asistencia. Muchas gracias por estar con nosotros hasta el último momento y les deseo una muy buena tarde. Hasta luego.